Hola, amadas, bienvenidas. No sé a cuántas de ustedes les gusta ver películas, pero yo he notado que las películas de acción como que siguen un mismo patrón. No sé si te has fijado. El héroe y el villano se conocen al principio de la película, tempranito, pero no tienen un conflicto hasta mucho más tarde. La tensión comienza a escalar según la historia progresa, porque tú ya sabes y estás anticipando que pronto llegará ese conflicto que será cara a cara. En la Biblia, que no es una película, que es todo una realidad, todo lo que está en la palabra es real. Dios se introduce en el primer libro, en el primer capítulo y en el primer versículo. Si se acuerdan, Génesis 1:1 del año pasado, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y Satanás aparece en el capítulo 3. Después de engañar a Eva, Dios promete que la simiente de Eva le aplastará la cabeza a Satanás. Desde el principio se estableció el bosquejo del conflicto, pero la Biblia no nos dice mucho acerca de Satanás. No le plació a Dios darnos más detalles. Solo hay unas cuantas conversaciones entre Dios y él en el libro de Job. Y no había habido una confrontación cara a cara hasta el capítulo 4 de Mateo. La tensión ha ido escalando por miles de años. Y esto no es una película donde la batalla puede ser exitosa o puede que no. Este es el plan perfecto de redención de Dios y no hay plan B. Dios nos prometió la victoria en Génesis 3:15. Dios le prometió a Abraham que a través de él todas las naciones serían bendecidas. Y Dios profetizó la venida del Mesías. Y como ustedes bien saben, Dios cumple todo lo que promete. Y en el capítulo 4 vamos a ver que la palabra de Dios es poderosa y eficaz. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, Jesús aprueba, Mateo 4, los versículos del 1 al 11. Y la segunda división, el ministerio público de Jesús, de los versículos del 12 al 25. Así que las invito a que abran sus Biblias. Estamos en el capítulo 4 de Mateo y vamos a orar. Amado Rey Jesús, amado Rey de Reyes, tú eres el único cuyo reino es eterno, Señor. Señor, venimos delante de ti gozosas de saber quién eres y de que nos has permitido acercarnos a ti. Señor, gracias por dejarnos tu palabra, donde día a día llegamos a conocerte más y amarte más. Señor, danos entendimiento, quita toda distracción de nuestra cabeza. Señor, que en estos momentos podamos poner a un lado el dolor, la aflicción, la tribulación, la enfermedad, la tristeza, Señor, lo que sea que esté agobiándonos o que ha estado llenando nuestra cabeza todo el día. Señor, que podamos descansar en ti en este momento, podamos ser refrescada por tu palabra, porque tu palabra es poderosa, es viva y es eficaz. Señor, danos tu aliento mismo en nuestros pulmones, danos vida, Señor, esa vida en abundancia que tú nos prometiste que viene a través de estar en tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para verte. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, el capítulo 4 comienza con la palabra luego. Y yo me pregunto, ¿luego de qué? Bueno, luego, según el diccionario, es una conjunción. Introduce una oración que indica que hay una consecuencia de algo que se dijo anteriormente. Entonces, ¿qué se dijo anteriormente a este luego en el versículo 1 del capítulo 4? Bueno, si usted va al capítulo 3, que terminamos la semana pasada, el versículo 16 nos dice: tan pronto como Jesús fue bautizado,
subió del agua, y en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Así que vimos que la semana pasada terminamos el estudio con esos versículos. Después de un momento tan glorioso, donde el cielo se abrió, donde Dios Padre habló, donde Dios Espíritu Santo descendió como paloma y Dios Hijo fue bautizado, proclamado, anunciado, y el Padre dijo que estaba complacido con él. Dijimos que este era la inauguración de su ministerio. Y después de esto, luego de este suceso, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Jesús se identificó con nosotros los pecadores en su bautismo. Dijimos que era un bautismo que él no necesitaba porque no tenía nada de qué arrepentirse, sino que era algo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y él lo hizo para identificarse contigo y conmigo. Y ahora vemos que Jesús se identifica con nosotras al ser severamente tentado. La palabra que traducen aquí en tentar del griego es pieresou y significa poner a prueba. Vemos que desde el principio hay un gran contraste entre lo que vimos en los últimos versículos del capítulo 3 y este primer versículo del capítulo 4. En el capítulo 3 Jesús estaba con la multitud en el río Jordán. Ahora está solo y en el arduo desierto. Después de ayunar 40 días y 40 noches, se podrán imaginar que estaría débil, deshidratado. El no consumir glucosa hace que la mente se nuble, que no pensemos bien, y le dio hambre. El tentador vino en ese mismo momento de debilidad y le dijo: oye, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Tremenda tentación, ¿verdad? Uno con hambre después de 40 días y 40 noches sin comer, y ahora él le habla de pan. Estoy segura que podía hasta olerlo. El diablo le estaba diciendo: si eres el Hijo de Dios y Dios es bueno y Dios te ama, ¿cómo es posible que te deje aquí hambriento? ¿Qué es eso? ¿Verdad? El enemigo siempre quiere crear duda que dudemos del amor de Dios, como lo hizo con Eva. Y le dice a Jesús: dale, usa tu poder divino para autosatisfacerte, para suplir tus necesidades humanas, tus necesidades propias. Tú puedes y tú te lo mereces. Piensa en ti, aunque sea por esta vez. Los demás que se la arreglen como puedan. Y Jesús podía, él tenía ese poder. Él es 100% hombre y 100% Dios. Pero el haber hecho eso, si él hubiese hecho eso, sería obrar independientemente del Padre. Y Jesús vino en obediencia al Padre y por amor a ti y a mí. Tú y yo somos los demás en los que él pensó sobre sí mismo. Así que con eso en mente, contigo y conmigo en mente, le contestó: escrito está, no solo de pan vive el hombre, refiriéndose a sí mismo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo pensando: sí, ¿quieres usar las escrituras? Vamos, yo también me las conozco. Y lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Así que tírate, que Dios te cuida y enviará a sus ángeles. Usó parte del Salmo 91.
lo usó fuera de contexto y no completo. Omitió parte del versículo, o sea que usó una media verdad. Y una media verdad no es una verdad. Así que por eso es que es importante, amadas, leer y conocer las escrituras bien para que no nos engañen con medias verdades. Y Jesús les respondió, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y si Dios cuida de nosotros, pero eso no significa que nosotras podemos poner nuestra vida en peligro para forzar a Dios a que actúe, ¿verdad? No me acuesto en la vía del tren para que Dios venga y me salve. No, ¿verdad? Eso es una necedad. Es poner a prueba a Dios. Es demandar que Dios actúe de acuerdo a mi voluntad. Deuteronomio 6:16 nos dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo tentó, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Una sola vez, dale, nadie nos está mirando. Y esto es lo que tú deseas, ser rey del mundo, ¿verdad? Satanás siempre buscando ser adorado como Dios. Le ofrece a Jesús un atajo conveniente y sin sufrimiento, sin pasar la cruz. Y aquí como entre tú y yo, ¿verdad? Jesús sí deseaba todos los reinos porque Dios Padre se los había ofrecido. Jesús vino a hacer una vez más la voluntad del Padre y eso implicaba ser rechazado, sufrir, perder seres amados, llorar, ser tentado y dar su vida en la cruz por amor a ti y por mí, sin atajos. Y para ti y para mí es igual, no hay atajos. Si recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, compartimos su gracia, su favor, su paz, su amor y también sus lágrimas, su dolor y su sufrimiento. Jesús le dijo, mira, vete, Satanás, porque escrito está, adora y sirve al Señor tu Dios y solo a Él. Solo a Él. La adoración y el servicio a Dios van de la mano. Entonces el diablo se fue y Jesús venció. Vemos que Jesús venció e inmediatamente unos ángeles vinieron a servirle en el tiempo perfecto de Dios. Jesús reconoció las mentiras y los engaños del enemigo y venció y ahora está listo para comenzar su ministerio. Comprobó que Él es el Rey. Entonces, amada, ¿qué aprendemos de esta primera sección de este capítulo? Aprendemos que la palabra de Dios nos empodera para vencer las batallas espirituales. La palabra de Dios nos empodera para vencer las batallas espirituales. Jesús venció las 3 tentaciones de Satanás, manteniéndose firme en su lealtad al Padre y a su palabra. Tú y yo, como creyentes, somos salvas del poder del pecado desde el momento que sometemos nuestra vida a Jesús. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotras. Seguimos siendo pecadoras, no somos santas, seguimos siendo pecadoras, pero ya no somos esclavas del pecado. Tenemos la victoria por Cristo Jesús. Tú y yo no vencemos la tentación ni el pecado porque tenemos tremenda fuerza de voluntad. No, amadas, lo podemos vencer porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos provee el poder necesario para vencer. La palabra de Dios provee la verdad necesaria para vencer el pecado. La palabra de Dios es poderosa y eficaz. Y nos empodera para vencer las batallas espirituales. Tú y yo estudiamos la palabra para conocer a Dios, para conocer su corazón y sus promesas, para amarlo más.
Y cuando conocemos la verdad, la palabra se convierte en un arma de doble filo contra Satanás, contra la tentación y contra la duda. Te estás armando a diario. Estás armada, te sientes armada. La tentación viene sin duda, viene para ti y viene para mí. ¿Cómo la vas a combatir? ¿Qué estás guardando en tu corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En la segunda parte de este capítulo, comenzando en el versículo 12, vemos que ya Mateo nos ha mostrado que Jesús en cada parte de su vida, en cada detalle de su vida, era controlado por la palabra de Dios. La palabra de Dios era importante, es importante. Debe controlar toda parte de nuestras vidas, no solamente cuando estamos en BSF, no solamente cuando vamos a la iglesia, no solamente cuando nos congregamos con otros creyentes, sino todos los días, en todo momento donde te encuentres, en tu casa, cocinando, limpiando los baños, en el trabajo, con tus compañeros, en la iglesia, en BSF, en el supermercado, echando gasolina, manejando, donde quiera que estemos, nuestra vida debe estar controlada por la palabra de Dios. Y Mateo nos muestra eso de Jesús, de que su vida, cada detalle era controlado por la palabra. En el libro de Juan, vemos que ha pasado como un año entre la tentación de Jesús y el encarcelamiento de Juan el Bautista. Juan nos muestra otros detalles y otras partes de este año de vida de Jesús que Mateo no nos dice. En el versículo 12 vemos que cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan el Bautista, se fue de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, una villa pesquera junto al lago en la región de Zebulón y Neftalí, que eran dos de las tribus de Israel. Y esta región era lejos de Jerusalén. No era una región prominente, por ende no era un lugar de donde los israelitas, los judíos, esperarían que saliera su rey. Era un lugar inesperado. Jesús fue la luz en ese lugar donde prevalecía la oscuridad. Era una ciudad, la llamaban Galilea de los Gentiles, porque pues estaba llena de gentiles. Había comunidad judía y los gentiles y los judíos se habían entremezclado entre sí, por lo que los judíos de Jerusalén, los que se llamaban puros, los menospreciaban, los miraban como que eran menos, porque pues eran mezclados con gentiles. Entonces, ¿cómo fue que Jesús trajo luz a esta área? Porque la palabra nos dice que Él fue luz ahí. Bueno, versículo 23 nos dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas. O sea, ¿cómo trajo luz? Enseñando que la palabra, enseñando cómo vivir, enseñando. Anunciando las buenas nuevas del reino. ¿Cuál buena nueva? El reino de los cielos o el reino de Dios está por venir. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos responder? Y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. O sea, ¿y qué enseñaba Jesús? ¿Y qué anunciaba? Anunciaba el mismo mensaje que comenzó a anunciar Juan el Bautista. Arrepiéntanse, pues el reino de los cielos está aquí, está a la mano. Era el mensaje central, era el mismo mensaje. Arrepiéntanse que el reino de los cielos ya está aquí. ¿Y qué es el reino de los cielos? Habíamos mencionado que el reino de los cielos o el reino de Dios es lo mismo. Los judíos no
se sentían que ellos no mencionaban el nombre de Dios. Entonces, en lugar de decir Dios, decían cielo. O sea, que el reino de los cielos y el reino de Dios es el mismo reino. Y significa el gobierno de Dios, donde las personas están bajo su dominio y autoridad. Y Jesús está formando su reino, regresando a lo que era en el principio, ¿verdad? Lo que Dios comenzó estableciendo el pueblo judío, pero el pueblo judío falló una y otra vez, ¿verdad? Vimos las 12 tribus, y las 12 tribus estuvieron en el desierto lo que podía haber sido 40 días, como el ayuno de Jesús terminó siendo 40 años, ¿verdad? Pues fallaron. Entonces Jesús está formando, como volviendo a hacer este nuevo reino. Por ende, estuvo 40 días en el desierto y ahora está en esta tierra predicando, anunciando el reino de los cielos, enseñando y sanando. Jesús está formando su reino y ¿qué hace? Nos dice la palabra que enseñó, sanó, anunció y luego ¿qué hizo? Se fue a caminar. Se fue a caminar por los alrededores del lago. Y caminando por el lago hace un llamado a 2 hermanos. ¿Y qué estaban haciendo estos hermanos? ¿Sentados bajo una palma echándose fresco? No, estaban trabajando. Les hace un llamado mientras ellos estaban pescando. Simón, Pedro y Andrés acababan de tirar su red al agua cuando Jesús les dijo, vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. Y de inmediato, dejaron la red que habían tirado y lo siguieron. Luego vio a 2 hermanos más, Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, estaban remendando redes en la barca con su papá. Jesús los llamó y dejaron todo, incluyendo a su papá, el negocio de la familia, las redes que estaban reparando y lo siguieron. ¡Wow!, ¿verdad? Y el libro de Juan nos dice que estos hombres habían conocido a Jesús anteriormente. Estaban ocupados, eran trabajadores, estaban tirando redes, remendando redes, su profesión era próspera, mas oyeron el llamado de Jesús. Este llamado era diferente y respondieron de un llamado para transformar sus vidas. El Señor no llamó al que estaba sentado sin hacer nada, sino al que estaba trabajando y tenía 1000 cosas que hacer. Y así es, el Señor nos llama cuando tenemos 1000 cosas que hacer, pero Él también ordena cada uno de nuestros pasos y ordena nuestro tiempo para hacer que nuestro servicio sea eficiente y con excelencia para Él. ¿Te ha llamado Dios a seguirlo? ¿Te ha llamado Dios a servirle? ¡Qué privilegio, amada! ¡Qué privilegio! ¿Cuál es tu respuesta? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Sí, Señor, sí. Pero ahora no, Señor, estoy súper ocupada. Si tú supieras que tengo esta responsabilidad y esta responsabilidad y esta y esta y esta. Como si Dios no supiera todo lo que hay en tu vida. Su llamado, amada, transforma. Es duro, difícil y vale la pena. Es un privilegio y una responsabilidad. Estos hermanos dejaron atrás sus propios planes, su familia, todo, sin titubear su trabajo, sin pensarlo 2 veces y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando, como dijimos, anunciando su reino y enseñando cómo vivir en este reino, sanando toda enfermedad y dolencia. Lo seguían las multitudes, de todas partes venían
a verlo, a escuchar lo que estaba enseñando y a ser sanado. No lo seguían los líderes religiosos o las personas de gran influencia en los judíos y en su religión, sino que lo seguían los enfermos, los dolidos, los quebrantados, los despreciados por la sociedad, los impuros y todos los que interactuaban con él salían transformados, diferentes, sanados. Wow, ¿verdad? Así es cuando respondemos al llamado de Cristo. Hay un cambio y una transformación. ¿Y qué aprendemos de esta sección? Eso es lo que aprendemos, amada, que la palabra de Dios transforma vidas. La palabra de Dios transforma vidas, es viva y eficaz. Es un arma de dos filos y transforma vidas. Transformó vidas en aquel tiempo y transforma vidas hoy. Y transformará vidas mañana, en 1 año y en 10 años si Cristo no ha regresado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Habla hoy, es relevante a tu vida hoy. A nosotras, las personas, siempre nos va a llamar el reino del mundo. Este mundo nos va a parecer llamativo y lo que ofrece, las miles de cosas que nos dice que nos merecemos, que necesitamos, que nos harán felices, que nos harán famosas, que nos llenarán, que nos vamos a tener fama en Facebook o en Instagram o en TikTok. Amadas, pero la palabra de Dios puede transformar todo eso. Puede transformar todos esos deseos y todas esas cosas que vemos que quizás en este momento parece que queremos. Pero la palabra de Dios pues, toma tu vida y la transforma. Nuestras vidas pueden ser reorientadas. Tus deseos pueden ser transformados. Podemos hacer un viraje y vivir para un mejor reino, el único reino que es eterno. Esta es la 5ª semana en este estudio de la palabra en el libro de Mateo. ¿Has visto un cambio en tu vida? ¿Has notado un cambio en tu perspectiva, en tu forma de pensar, quizás tu forma de hablar? ¿O en lo que te estás enfocando en estas semanas? La palabra de Dios transforma vidas, sana heridas, levanta al caído, es refugio y descanso en medio del dolor. El reino de los cielos ya está aquí y el reino de los cielos está por venir. ¿Cuál es tu respuesta? Porque el reino de los cielos requiere una respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Arrepiéntete y corre a Él. Hebreos 4:1 nos dice, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que un arma de doble filo. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Es la mejor arma contra el enemigo y sus tácticas. ¿Sales de tu casa armada a diario con la palabra? ¿Fortalecida por haber pasado tiempo en la palabra? ¿Y lista para usar la palabra en la tentación y la tribulación del día? La palabra de Dios es poderosa y transforma vidas. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es poderosa. Gracias porque podemos confiar en ti. Señor, ayúdanos a que no te pongamos a prueba, sino que crezcamos en confianza y en amor por ti
todos los días de nuestra vida, que tengamos un deseo de estar en tu palabra a diario y de armarnos con ella para poder enfrentar las tácticas del enemigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene. Dios les bendice.